Ecbatana, otra visión del matrimonio, con Federico Peinado y María Ángeles Carretero. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos al sacramento del matrimonio. Nuestro propósito no es otro que ayudaros a descubrir y vivir plenamente el maravilloso proyecto de amor que Dios tiene para todos los esposos cristianos. El hombre y la mujer están llamados a ser una sola carne, a partir de una elección recíproca. Hoy conoceremos la historia de Paolo Mancini y Rita de Casia, un matrimonio medieval marcado por la violencia de la época y el poder redentor del perdón. Compartiremos las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, concretamente la catequesis titulada El significado de la unidad originaria del hombre. Charlaremos con Cándido Román y Pilar Mora, esposos con amplia experiencia en la vida familiar y una esperanza muy viva en la misericordia de Dios. Y os recomendaremos que os hagáis seguidores de Sexto Continente, una de las joyas más emblemáticas de la programación de Radio María. Recordad que podéis enviarnos cualquier duda, comentario o sugerencia al correo electrónico ecbatana@radiomaria.es, ecbatana con C y B @radiomaria.es. Matrimonios extraordinarios. Hoy en Matrimonios Extraordinarios presentamos la historia de Paolo Mancini y Rita de Casia. Según los artículos publicados en ACI Prensa, se trata de un matrimonio medieval marcado por la violencia de la época que conoció el poder redentor del perdón. A finales del siglo XIV, Italia no existe como Estado unificado. El centro de la península está dividido en ciudades autónomas y facciones locales que se disputan el poder. La población formada por campesinos, artesanos y comerciantes aún recuerda el horror que trajo la peste negra hace algunas décadas y los sangrientos enfrentamientos entre güelfos y gibelinos. Y ahora, ese gran refugio espiritual de la Iglesia Católica parece tambalearse, porque tras el cisma de Occidente de 1378 pasa a tener dos papas en activo, uno en Roma y otro en Aviñón. Margherita Lotti nace en 1381 en una aldea cercana a Casia, en la región italiana de Umbría. Por eso se la llama Rita o Margherita de Casia. Sus padres son muy devotos y la enseñan los fundamentos de la fe. Ejercen como habituales pacificadores de Jesucristo en los frecuentes conflictos vecinales. Aunque ella desea ser religiosa, sus padres conciertan su matrimonio con Paolo di Ferdinando di Mancino, apellido popularmente abreviado como Mancini, alguien quizá con más recursos que la humilde familia de Rita. Esto ocurre cuando Rita tiene entre 12 y 14 años de edad, año 1390 y poco, y según cuentan, Paolo no se comporta como un esposo ejemplar, más bien tiene fama de bebedor, mujeriego y hasta abusador.
Sea o no esto cierto, Paolo y Rita tienen una pareja de gemelos varones y tras 20 años de matrimonio, gracias a la oración, la fidelidad y el sacrificio silencioso de Rita, Paolo se convierte y empieza a caminar de la mano de su esposa por el luminoso sendero del Señor. Sin embargo, de su vida pasada Paolo conserva amigos y enemigos. Una noche no regresa a casa. Rita se preocupa porque ahora este comportamiento no es algo esperable. Como todos temían, al día siguiente se descubre su cadáver. Paolo ha sido asesinado en una emboscada. Su muerte seguramente forma parte de una vendetta entre clanes, conflictos en los que antes participaba. Rita perdona públicamente a los responsables y se esfuerza por convencer a sus hijos, temperamentales como su padre, para que no se tomen la justicia por su mano. Les enseña a poder perdonar a los asesinos. Cuando ambos fallecen víctimas de una enfermedad, Rita queda viuda y sin obligaciones familiares, momento en que solicita su ingreso en el monasterio agustino de Santa María Magdalena de Casia. Aunque en principio las hermanas no quieren a una mujer que ha estado casada con un individuo violento, Rita tiene un éxtasis y aparece dentro milagrosamente, llevada como en volandas por San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan el Bautista. Rita, ya como monja, vive muchas pruebas y tras pedirle en oración al Señor participar en su sufrimiento, recibe sus estigmas y las marcas de la corona de espinas, señales que en vez de exudar fragancia celestial como otras, huelen a podrido, por lo que Rita tiene que aislarse de sus hermanas. Rita fue hija, esposa, madre, viuda, religiosa, hasta mística portadora de estigmas. Lo experimentó todo, pero sin apartar a Jesucristo del centro de su corazón. Dice la tradición que siendo bebé, unas abejas blancas le llevaban miel a la boca sin picarla y produciendo otros milagros. Estas abejas son un signo característico de Rita de Casia porque aparecieron en el monasterio y siguen a día de hoy habitando sus pétreos muros. Dada su gran humildad y los hechos extraordinarios que rodearon su vida, la fama de santidad de Rita no solo se extendió a sus hermanas, sino también más allá del monasterio, a todos los habitantes de la región. Una enfermedad grave y dolorosa aparece en la vida de Rita y la mantiene inmovilizada sobre su humilde cama de paja durante 4 largos años. Entre los muchos asuntos que trata con el Señor en oración, pide alguna señal de que sus hijos están ya en el cielo. Y a pesar de estar en pleno invierno, alguien le hace llegar una rosa y un higo crecidos en el jardín de su propia casa. Rita ve consumirse su cuerpo en paz y confiada a Dios, hasta fallecer finalmente en 1457. La celda se ilumina y las campanas del monasterio tañen solas en su entrada al cielo. Los estigmas desaparecen y queda una mancha de color rojo que ahora sí desprende una deliciosa fragancia. Una muchedumbre vela el cuerpo de Rita en la iglesia, donde permanece un tiempo sin perder la fragancia. Se decide, por tanto, no enterrarla, reemplazando su ataúd por uno de cristal para que los restos mortales de la monja sean expuestos y venerados por los fieles. Canonizada en 1900 por el Papa León XIII, Santa Rita de Casia es considerada la santa de los imposibles y son muchos los que peregrinan a su lugar de descanso en su fiesta del 22 de mayo para pedir su intercesión ante un cuerpo que permanece incorrupto. Nosotros nos unimos también a esa petición de intercesión por parte de la santa, así como rezamos por su esposo y sus hijos, para que efectivamente estén abrazados a ella en la gloria.
Todo es posible para Dios, así que no temamos al sufrimiento ni al dolor en ninguna circunstancia. El Señor es nuestra salida, esa de la que habla la salvación, una canción del grupo cartagenero Arde Bogotá. No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1.000.000. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Queridos oyentes, qué calor hace en España, qué calor en los estudios de Radio María. Voy a poner un poquito el ventilador. Qué fresquito, qué fresquito. Con vuestro permiso, voy a proceder a abrirme pues un refresquito. Ole, 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 ole. Y un poquito de refresco de cola, no digamos marcas. Bueno, pues nada, ahora sí, ya estamos mejor con el aire. Tenéis un panorama sonoro con todo el glamour y la frescura que nos caracteriza a los locutores de Ecbatana. Es el entorno ideal para empezar con la catequesis del... ¿Pero qué haces aquí?
¿En calzoncillos? Shh, pero, mujer, calla, que te cargas el ambiente, que estoy aquí creando un ambiente. Los oyentes no tienen por qué ver nada, nada más que oyen, no ven. Pero yo sí que veo. Y no pienses que voy a ponerme a grabar en serio con semejante visión enfrente. Yo así no me puedo concentrar. Pues ahora tampoco los oyentes, porque menuda imagen mental que les has dado. Mira, vale que suele ser yo el que la caga antes de la catequesis, pero es que esta vez la has cagado tú, ¿eh? La has cagado tú desvelando el truco radiofónico y nos has dejado en ridículo. ¿Yo? ¿Que no se deja en ridículo yo? ¿Y me lo está diciendo un señor locutor sentado al micrófono en calzoncillos y chancletas? ¿Que nos echan de la radio como te vean así? Bueno, exagerada, anda. Voy a ponerme la ropa, pero que sepas que los oyentes me estaban imaginando de punta en blanco, vamos, de americana y corbata. Seguro. A estas alturas ya te van conociendo. Anda. Voy. Corre a vestirte, que empieza la catequesis. Las catequesis del amor. Nos abrochamos el cinturón, en mi caso literalmente, para empezar con la catequesis sobre teología del cuerpo que San Juan Pablo II impartió el 21 de noviembre de 1979, titulada El significado de la unidad originaria del hombre. Para comprender esto de la unidad originaria del hombre, tenemos que conocer a fondo la antropología teológica. Es decir, lo que llevamos discutiendo desde el principio. ¿Quién es ese ser humano que al principio del Génesis está solo, pero luego encuentra la comunión gracias a la dualidad del sexo? En el Génesis 2:23, Adán dice: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón». La soledad metafísica del ser humano frente a Dios y al mundo viene como en dos formatos, dos encarnaciones complementarias, varón y mujer, que según el Papa son dos maneras diferentes de ser autoconscientes, autodeterminados y de entender el significado del propio cuerpo. Ahí es nada. Con esta última reflexión nos referimos a que la feminidad se encuentra a sí misma frente a la masculinidad y la masculinidad se ve confirmada a través de la feminidad. La historia del ser humano está enriquecida por esta diversidad de elementos. Cuando el Génesis dice que serán los dos una sola carne, evidentemente se refiere al acto conyugal, al abrazo conyugal, como nos gusta decir en Proyecto. Pero no se queda solamente en eso. La sexualidad humana tiene una superficie, pero tiene un fondo, que es la dimensión plena del ser humano llamado a conformar una comunión de personas, a asumir la soledad del cuerpo del otro como propia. Esto es lo que revela el cuerpo sexuado. Precisamente haciéndose una sola carne es cuando varón y mujer redescubren el misterio de la creación, su valor original, y se reconocen el uno al otro, se reconocen recíprocamente en el llamado pacto conyugal del matrimonio. Esa unión, de todas formas, se deriva necesariamente de una elección. Continuamos leyendo el Génesis 2:24. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por naturaleza, el ser humano pertenece, podríamos decir, a su padre y a su madre, pero por elección es cuando pasa a pertenecer al cónyuge. Sobre la autoconciencia, una conciencia madura del propio cuerpo, se establece esa elección como expresión culmen de la autodeterminación. Yo soy el que decide o la que decide entregarse por entero a ti. Y la maternidad, con origen en el hombre, convierte a la mujer en la madre de los vivientes. La procreación se arraiga así en la creación, continúa la creación, reproduciendo de nuevo su inabarcable misterio.
Os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio, presentado por mi esposo Federico Peinado y una servidora, María Ángeles Carretero. Para guardar y meditar estas cosas en nuestro corazón, pues le pedimos que nos enseñe la Virgen con María, mírame, este canto clásico interpretado por Atenas. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Si queréis volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, os recordamos que podéis encontrarlo completo en nuestro sitio web radiomaria.es, sección de podcast, desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales. Allí están disponibles todos los programas anteriores y se irán publicando los siguientes. También se pueden recibir en casa pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010, desde la web radiomaria.es/pedidos de programas o por correo electrónico en pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Comenzamos nuestra tertulia acompañados por unos esposos con amplia experiencia en la vida familiar y una esperanza muy viva en la misericordia de Dios. Se trata de Cándido Román y Pilar Mora. Él es profesor de secundaria jubilado y ella ama de casa. Viven en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Llevan casados 39 años. Tienen 4 hijos de entre 31 y 38 años, más 4 nietos. Bienvenidos a Ecbatana.
Muchas gracias. Hola, bien muchas hallados. gracias. Pilar, tú has dedicado tu vida entera a crear un hogar y Cándido, de los profesores, siempre se dice que tenéis muchas vacaciones y pasáis mucho tiempo en casa. ¿Podríamos decir que la familia ha sido siempre vuestra misión principal? Pues sí, pero como le preguntases ahora a nuestros hijos, lo mismo decían, pero si están siempre fuera. A nosotros nos dijeron una vez nuestra hija, es que no podéis ser un matrimonio normal. Que no paráis quietos. Sí. Nos gustaría empezar por conocer vuestra historia, ¿no? Saber algo de vuestro camino espiritual, de vuestro entorno, vuestras familias de origen incluso, antes de conoceros el uno al otro. Pilar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de partida en la fe? Pues a ver, mi madre iba todos los días a misa, mi padre también la acompañaba los domingos y mi abuela sé que yo no lo conocí porque ya cuando tengo recuerdos de mi abuela pues yo tenía 4 o 5 años y ella pues yo la vi siempre sentada en un sillón, ¿no? Porque le había dado un ictus y le había dejado todo un remo paralizado. Entonces recuerdo que iba todos los días su consuegra, que vivía en la casa de enfrente, cruzando la calle, iba todos los días, Sofía se llamaba, la madre del tío Daniel, iba todos los días a rezar con ella el rosario. Y los domingos oía la misa en la tele, porque antes no había todos los días misa en la tele, ¿no? Y bueno, mi madre me cuenta que en el mes de mayo colocaba una habitación para la Virgen. Y estaba todo el mes de mayo con las flores, y iban todas las vecinas allí a rezar y tal, pero eso yo ya no lo había conocido. Y bueno, pues luego más adelante, cuando éramos novios, pues éramos un poco del mundo. Íbamos a misa los domingos, pero nada, poco más. Entonces nos dedicábamos más bien a las cosas de cultura y tal. Y cuando luego ya nos casamos, pues al principio tampoco íbamos también a misa los domingos, pero no estábamos tan implicados. Y entonces vinimos a unos ejercicios espirituales, fuimos a Herencia, a una casa que hay de ejercicios. Y entonces al convivir allí durante un fin de semana con gente que sí que estaba implicada, pues la verdad es que nos entró el gusanillo y dijimos, anda, tenemos que colaborar en la parroquia. Total, que yo empecé dando catequesis a niños, ya después de comunión. Y después de eso, pues ya le dijimos al párroco que queríamos hacer algo más. Y entonces nos metió en los prematrimoniales. Y allí hemos estado, pues yo qué sé, 20 años o quizá más. Quizá 30. Sí. Y luego también pues nos dijo, mira, en la pastoral familiar ha quedado libre un puesto de un matrimonio y tal en Ciudad Real. Y entonces nos fuimos para allá y nos dijeron, él nos dijo, esto solo será una reunión al mes o 2 o 3 al año. Siempre dicen eso, que es una reunión al mes. Efectivamente. Así es que bueno, pues allí estamos desde hace 20 y tantos años. Sí. ¿Y tú, Cándido, cómo era tu relación con Dios antes de conocer a Pilar? Pues mi madre, bueno, en principio me llevaron con una prima lejana de mi padre para que me enseñara las oraciones cuando yo era pequeñito y me transmitió un poco la piedad y el fervor, ¿verdad? Y luego, pues cuando ya fui un poco mayor, íbamos a misa los domingos, toda la familia, y luego después teníamos costumbre de ir a tomar una caña o un refresco, que era lo que estábamos. Y mi madre, pues me acuerdo que me sondeaba, oye, ¿cómo estás? ¿Estás en gracia de Dios? Pues ya, te tienes que ir a confesar. Y ya cuando me confesaba y volvía, me daba un beso en la frente y me decía, ya estás santo. Así que cosas así, ¿no? Pero la verdad es que luego ya cuando me fui a estudiar a Madrid, pues la cosa ya se relajó bastante. Y cuando ya conocí a Pilar, pues eso, íbamos a misa los domingos, pero no teníamos mucho a Dios en nuestra vida. Éramos del mundo. Éramos del mundo y tan es así que yo quería casarme para estar con ella, pero no era para poner a Dios en nuestra vida. Sí que me ha llamado la atención, nos ha llamado la atención, ¿no? De vuestro noviazgo, que fue bastante largo. Estuvisteis mucho tiempo de novios, ¿verdad? Que, bueno, pues es para conocerse tal, pero también decís que estabais en el mundo, ¿no? Entonces, tengo curiosidad, ¿no? Sobre ese noviazgo y el comienzo de vuestro matrimonio. ¿Os costó mucho dar el paso de casaros? O... Bueno, eso lo voy a contar yo porque hay una buena anécdota sobre eso. Y es que, bueno, al principio, como en aquellos tiempos eran las cosas así muy serias, pues solamente nos veíamos en la verbena y bailábamos todo el tiempo que podíamos, pero luego ya seguíamos separados. Y casi de una manera natural,
sin mucha perspectiva de futuro, porque yo estaba estudiando, dijimos, pero ¿por qué tenemos que irnos escondiendo por las calles? Pues vamos a hacernos novios y así podemos ir por la calle de la mano, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, nos hicimos novios. Me acuerdo que mi madre, cuando yo le dije, me voy a hacer novio, y me dijo, solamente me dijo una cosa, ¿pero tú la quieres? Y yo le dije, sí, y dice, pues ya está. Entonces, no me preguntó nada de quién era ni quién no era, ¿no? Sino que... Y lo que ocurrió es que yo fui ahí, terminé los estudios y luego pues en la mili, que entonces había que hacer la mili, me dejaron un par de años sin llamarme, como una especie de aplazamiento, porque yo tuve un principio de tuberculosis. A los 2 años ya me llamaron y entonces tuve que irme a la mili y entonces pues ahí pasó otro año y medio. Y luego cuando volví, pues trabajos pero perentorios. Estábamos a lo mejor 6 meses y se terminaba luego 1 año, y me acuerdo que fue en el Banco de Albacete, y cuando hablamos con el jefe de personal, si entras aquí, tú ya te quedas aquí, pero mira, vino lo de Rumasa y se acabó, de lo cual me alegro porque no era mi vocación, pero yo lo que quería era trabajar para casarme. Claro. Y por eso fue que... Y hubo un momento muy delicado en mi vida, muy curioso, más que delicado, y es que mi padre, por un lado, me dijo con estas palabras, chiquete, ya va siendo hora, ¿no? Y mi mujer me dijo por el otro lado, sin saber cada uno de lo que decía, ¿no? Y mi mujer me dijo, mira, yo me voy a poner a trabajar en la ferretería de mi padre y tú te preparas las oposiciones y nos casamos. Y yo, que siempre había dicho, ¿cómo me voy a casar sin un trabajo estable? Esto yo no puede ser, porque pues ya me veía así en esa situación y dijimos, pues 8 de noviembre de 1986 nos casamos. Y qué curioso que cuando estábamos en el viaje de novios, yo nada más tener que volver tenía que empezar a dar un curso de, no sé si eran 3 o 4 meses del INEM, y solicité que me dejaran 3 días más porque estábamos muy bien del viaje de novios. y fue a partir de ese momento que volvimos. Sí, a partir de ahí, gracias a Dios, no le faltó trabajo. Y ya no me faltó trabajo nunca. A raíz de casarnos. Qué bien. Sí, por eso fue que estuvimos 13 años. Hubo gente que en el pueblo hubo más, que tuvieron más tiempo que nosotros. Bueno, porque entonces es que de la carrera que le había estudiado, es que te pedían tener experiencia, y qué experiencia ibas a tener si nadie te daba la oportunidad. Claro. Entonces, pues esa fue la cuestión. Y sí, fue. Y luego ahí tenemos una pequeña anécdota que no sabemos por qué, pero la ceremonia, cuando ya me casé, mi mujer me estaba esperando y yo abrazaba a mi madre llorando, dándome besos. No sé si era por aquello de que me casaba sin un trabajo estable. Y esa escena mi mujer me la recuerda de vez en cuando. Es que tu madre te agarró y... Sí, porque alguien de mi familia también dijo, pero bueno, esta chica se casa con un chico que no tiene trabajo. Entonces aquello era muy... Aquello era importante, muy entonces sonado. Sí. Pero a pesar de eso, llevamos a 540 invitados. Wow. Bueno, porque entonces nuestros padres lo pagaron. Tenía todo, mucha claro. relación, nosotros no. Y nosotros nos invitaron y dijimos, pues ya, llevamos a quien queráis vosotros. Claro. No como ahora. Qué bueno. Ellos eran muy conocidos. Sí. Claro. Nos gustaría hablar un poquito con vosotros sobre la prueba o las pruebas más importantes que habéis tenido que enfrentar en vuestro matrimonio. ¿Cuáles eran las expectativas con las que os casasteis y con qué os habéis ido encontrando? Pues, a ver, primero tuvimos las enfermedades de nuestros padres, que gracias a Dios estuvimos 3 años en la provincia de Cuenca por motivos del trabajo de Cándido, pero luego ya vinimos a Villarrubia y pues eso, gracias a Dios pudimos estar con nuestros padres. Y entonces fueron muriendo. Mi padre tuvo Alzheimer durante 10 años, pero los 5 últimos años, pues mis hermanos y yo nos íbamos turnando, íbamos todos los días varias veces para ayudar a mi madre y bueno, pues eso fue un poco duro. Pero creo que lo más duro para nuestro matrimonio llegó con un problema con uno de nuestros hijos, con nuestro tercer hijo, ¿no? Que, bueno, pues estas ideologías y todo lo que hay en el mundo que les dice a los jóvenes que todo da igual, que lo importante es ser feliz, pero bueno, ¿qué felicidad vas a encontrar cuando no estás en la verdad? Porque a nuestros hijos no le podemos decir que ahora mismo es de noche. Es de día completamente, hay rayos de sol. No le puedo decir a mi hijo que es de día, que es de noche. Igual que tampoco se lo diría a nadie. O sea, yo he sido una mujer que he luchado mucho contra las ideologías, contra todo esto. A las manifestaciones que había sobre el aborto íbamos siempre. Ahora ya no podemos porque siempre coincide con alguna cosa que tenemos que hacer y hace muchos años que no vamos. Pero hemos luchado mucho contra esto y decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que llamemos al mal bien y al bien mal? Y
Y entonces, pues bueno, ahí estamos. Y nos costó mucho, sobre todo yo lloraba sin parar. Y bueno, me sigo acostando y levantando con mi hijo en mi mente y en mi corazón y rezando mucho por él. Lo tenemos en manos de Dios y cuando Él quiera, donde quiera y como quiera, esto pasará. Porque nosotros lo que queremos es el cielo para nuestros hijos. O sea, nosotros no queremos cualquier cosa. Nosotros estamos mirando hacia arriba. Claro. Así es que ya está. Eso es lo que... Y bueno, esa es la prueba. le damos gracias a Dios que a partir de esa situación nos unimos más nosotros, el uno con el otro, y nos unimos mucho más con Dios. Y en ese sentido, pues tenemos esa esperanza, ¿no? Siempre estamos pidiendo para que se produzca su salvación. Es una cosa que le sorprende mucho a la gente, ¿no? Que una de las, bueno, no una, la principal función de tener a hijos es de ayudarlos a ir al cielo. A ir al cielo. Entonces es la transmisión de la fe, ¿no? Y bueno, pues luego, sin embargo, hemos tenido 4 hijos y siempre ha sido una alegría. Siempre, cuando yo volvía de trabajar... Es que los 2 primeros... el primero estábamos deseando, pero yo tenía una alergia muy fuerte y tomaba pastillas, entonces no teníamos conocimiento de todo esto. Y un amigo nos dijo, pues mira, estas pastillas son las más suaves y tal. Total que luego ya queríamos enseguida tener hijos y el ginecólogo nos dice, bueno, esperar, que todavía es pronto. Entonces sí, gracias a Dios vino nuestra primera hija y luego dijimos, anda, pues ya que no podemos salir a ningún sitio, pues criamos 2 a la vez y no pusimos un impedimento. Y después ya el tercero y el cuarto siempre decíamos, es que son pequeños los otros. Y Dios nos los daba y era un regalo, porque ya cuando yo me quedaba embarazada es que era todo sonrisa, es que decíamos inesperado 1, inesperado 2, pero todos queridos, deseados desde siempre. O sea, queríamos más hijos, pero siempre pensábamos que eran pequeños los otros. No me decían nada, Pilar, sino que cuando yo volvía del trabajo, normalmente me sonreía y ya sabía yo que había embarazo. Pues una cosa que me ayudó mucho porque la Virgen, como lo sabe todo, nos va preparando. Y no sé si hace 15 años o algo así, vi una información en Alfa y Omega sobre los grupos de oración de las madres, Mother Player, creo que se pronuncia. Entonces, pues pedí información y hablé con Mavi Allende, que es la coordinadora a nivel nacional de esto de oración de madres, y simpaticísima, estuve hablando 1 hora con ella, y a partir de ahí empecé con un grupo de oración de madres y luego ya se ha ido extendiendo, ya hay muchísimos grupos en la provincia. Y la verdad es que eso me ayudó mucho, porque esto de la oración de madres es para poner tu confianza totalmente en el Señor. Y que los hijos son de Dios, nosotros los tenemos por un tiempo, pero realmente tenemos que poner la confianza en el Señor. Así es que todas las semanas lo ponemos. Sobre esto íbamos a preguntar, sí, muchas gracias por compartir ese testimonio, ¿no? De cuánto daño están haciendo estas ideologías, ¿no? Que nos confunden, que ya hoy día no sabemos lo que es un hombre, lo que es una mujer. Y sobre todo la juventud, es claro, una pena. La gente joven, ¿no? La felicidad que es seguir el plan de Dios, la antropología, lo que es el ser humano, ¿no? Y en esa confusión pues hay mucha gente que sufre esto, ¿no? Que al final pues nos hacen daño a la familia. Y os queríamos decir pues cuáles han sido las principales ayudas que el Señor os ha puesto. Estabas hablando de la oración de madres, ¿no? Lo que os ha ido regalando el Señor para que ocurra esto que decía Cándido, de curiosamente esto, que es un dolor y es una herida, pues el Señor se ha servido de ello, digamos, para profundizar, para crecer más en nuestro matrimonio, para entregarnos más a los demás. Hemos visto, por ejemplo, que habéis hecho muchos viajes, habéis visitado muchos santuarios marianos y participado en muchos proyectos de apostolado, lo que decíamos antes, que no paráis, ¿no? Contarnos un poco cuáles han sido los grandes apoyos, las grandes ayudas. Pues es que la Virgen nos va poniendo, porque estamos en las Marías del Sagrario, que hay un grupo allí en Villarrubia, es un grupo pequeñito porque antes había mucha gente, pero ya se han ido haciendo mayores, se han ido muriendo, y como la gente ahora no tiene tiempo, porque claro, si trabaja el hombre y la mujer, pues el tiempo es escaso, entonces tienen familia. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues este grupo que existía y que el matrimonio que lo llevaba ya estaban mal, porque sobre todo ella tenía muchos dolores, estaba muy incapacitada. Entonces nos dijo que me quedase yo con el grupo. Y yo digo, pero bueno, si es que yo no soy. Entonces, pues nada, pues me quedé y somos de las Marías del Sagrario y los discípulos de San Juan. Y tenemos una adoración en una ermita que es un sagrario abandonado, porque
el que promocionó todo esto fue San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, el apóstol de Andalucía, que le llaman, ¿no? Y entonces, pues vamos una vez al mes y ahí tenemos oración y adoración. Y luego tenemos también el Día de la Obra, que es el 4 de marzo, que nos juntamos en toda la diócesis. Ahora vamos a tener una jornada en Campo de Cristana, que viene en la diócesis de Toledo y la diócesis de Ciudad Real. O sea que también ahora Fran, el sacerdote que es el conciliario de la María del Sagrario, pues está muy animado y es un apóstol de este hombre de San Manuel González. Por iniciativa de Pilar, pues se hizo conmemorando el Día de la Vida, cuando fue en 2008 creo que fue. Sí. Pues una oración por la vida, y la hacíamos todos los meses en el año por la vida. Le parecía bien y hacíamos una oración por la vida todos los meses. Y cuando se terminó el año... Y le dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Y desde entonces se y sigue nos dijo, haciendo pues la oración mira, por la vida. hasta que se quite el aborto, la vamos a estar haciendo. Así que nada, pues preparamos todos los meses. Es unas vísperas con una reflexión que Pilar selecciona, y eso también la seguimos manteniendo. Pues rezamos todos los meses. Y luego pues lo que yo creo que más nos ha hecho ha sido que, como estábamos metidos en la pastoral familiar de carácter diocesano, pues nos dijeron los delegados, es conveniente que conozcamos el proyecto Amor Conyugal, que no lo conocíamos. Y entonces nos invitaron para que nos inscribiéramos. Luego ellos no pudieron ir y nosotros sí, con lo cual lo hicimos en Toledo en 2020 con unos custodios muy buenos, que no sé si los conocéis. Y entonces, desde entonces, pues hemos tenido la oportunidad de afianzar y descubrir mucho lo que pensaba, lo que descubrió San Juan Pablo II, ¿no?, de la apologética. Ahora llevamos un grupo en Tomelloso también como pastorcitos hasta que ya les demos el visto bueno. Y desde entonces estamos participando en un grupo en Cristana, encantados de estar con las ellos. catequesis de Juan Pablo II. Nosotros encantados también de haberos conocido a través del proyecto. Pues tengo una anécdota de lo del proyecto. Pues resulta que un año antes de conocer el proyecto, resulta que nos habían mandado de Medjugorje una página con 100 nombres de santos para elegir uno y que sea tu santo durante este año. Entonces yo hice papelitos, los enrollé muy bien, y en una reunión de amigas otra vez en la del grupo Oración de Madres tomamos un café y dije, venga, vamos a elegir un santo. Y total, que me tocó uno que era San Juan Diego, el vidente de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí. Y me pedir a la Virgen para que muchos se den al proyecto de María. Es que no me sale la palabra, algo así, ¿no? Y entonces yo llevaba un año rezando cuando hicimos el retiro, y claro, cuando lo vi digo, claro, pues este es el proyecto de María. Y efectivamente yo lo vi tan claro que seguimos aquí, porque es que es una gozada. Yo pienso que es lo que necesitan los matrimonios hoy en día. Sí, es verdad. Es una ayuda muy grande. Es un regalo de la Virgen para los matrimonios. Pues nada, nos quedamos con esa idea, ¿no?, de combatir estas ideologías que está viendo con la oración y cuidar el matrimonio desde estos regalos que está viendo, ¿no? Conocer realmente esa profundidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Que al final vivir el matrimonio es tratar de vivir el amor de Dios como se tiene Dios en la propia Trinidad, ¿no? O como tiene Cristo a su Iglesia, ese amor tan intenso. Pues nada, muchísimas gracias. Que había un chiste, lo cuento. Sí, cuenta el chiste, que si no se va a quedar chiste muy corto, pero es que le dicen, abuelo, después de 60 años casado con la abuela, ¿cuál es el secreto de tu felicidad? Y él le dice, no sé, lo que te diga ella. Pregúntale a tu abuelo. Un chiste con mensaje profundo. Qué bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Este programa ya por considerarlo vuestra casa, contad con nuestra oración, ¿vale? Y con nuestra ayuda para lo que necesitéis. Y nada, hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido esta tertulia matrimonial con estos esposos que cuentan con una amplia experiencia en la vida familiar y mantienen la esperanza muy viva en la misericordia de Dios. Propuestas
para dos. Hoy hemos conocido la historia de Paolo Mancini y Rita de Casia, un matrimonio medieval marcado por la violencia de la época y el poder redentor del perdón. Hemos compartido las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, concretamente la catequesis titulada El significado de la unidad originaria del hombre. Hemos charlado con Cándido Román y Pilar Mora, esposos con amplia experiencia en la vida familiar y una esperanza muy viva en la misericordia de Dios. Y para completar el programa os recomendamos haceros seguidores de Sexto Continente, una de las joyas más emblemáticas de toda la programación de Radio María. Pero a estas alturas puede haber algún oyente de Radio María que no conozca Sexto Continente. A ver, yo creo que no, pero es que la recomendación no es solo conocerlo, sino seguirlo, escuchar todos los programas completos que van saliendo sin perderse ninguno, porque son un verdadero faro moral para discernir sobre cuestiones de actualidad desde la teología y la doctrina social de la Iglesia. Su presentador, Monseñor José Ignacio Munilla, un comunicador excepcional, lleva más de 900 programas comentando temas de actualidad y respondiendo consultas con un respeto profundo a todas las realidades de la Iglesia y una fidelidad exquisita al mensaje del Evangelio. Todos los lunes y todos los viernes a las 8 de la mañana. Aunque también lo podéis escuchar cuando queráis, en plataformas como Spotify, iVoox, YouTube y desde la web de Radio María o del propio obispo en ticonfio.org. Los matrimonios cristianos no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y tenemos que estar pendientes no solo de lo que nos afecta a nosotros, sino de lo que afecta a nuestro prójimo, además de construir un criterio sólido con el que formar nuestra conciencia y nuestra opinión. Recordad que podéis escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ecbatana@radiomaria.es, ecbatana con C y B @radiomaria.es o por correo postal a Ecbatana, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Queridos oyentes, queridos matrimonios de Jesucristo, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche. Le pedimos a Santa María, Reina de la Familia, que ruegue por todos nosotros. Ecbatana, otra visión del matrimonio, con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.